Un buen día a todos, mi nombre es Nelson Aguilar, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Eléctrica Industrial en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula. En este día de hoy voy a hablarles sobre el tema de circuitos de segundo orden para el caso sobreamortiguado, que vamos a resolver por el medio de ecuaciones diferenciales. Este video es para la clase de circuitos eléctricos 1 de la sección 1400. Entonces veamos. Vamos a pensar con una pregunta base sobre el tema. ¿Qué es un circuito de segundo orden? Un circuito de segundo orden se caracteriza por una ecuación diferencial de segundo orden. Consta de resistores y el equivalente de dos elementos de almacenamiento de energía. Veamos un ejemplo ilustrativo y veamos por encima de qué va a tratar este circuito y cómo lo vamos a resolver. Entonces dice, halle la ecuación Bt para tiempo mayor que cero en el circuito RLC. Vemos por encima del circuito que tenemos una fuente independiente de voltaje de 40 voltios, dos resistores, uno de 30 ohmios y uno de 50 ohmios, un inductor de 0.4 henrios y un capacitor de 20 microfaradios. También vemos que en el circuito tenemos un interruptor. Ya nos dice el interruptor cómo va a ser el comportamiento del circuito, que va a tener sus dos estados. Vemos que en el estado antes de cero, el interruptor permanece abierto y ya en estado después de un tiempo igual a cero, se cierra el interruptor. Entonces veamos cómo es el estado 1 cuando el tiempo es menor que cero. Vemos que el interruptor, como estaba anteriormente, estaba abierto y así va a permanecer. Hay que también entender la naturaleza sobre los capacitores y los inductores. Los inductores sabemos que se van a comportar como un cortocircuito en su estado estable y los capacitores se van a comportar como un circuito abierto. Entonces vamos a conocer las condiciones iniciales del circuito. Muy bien, hay que ver aquí cómo tomamos el sentido de la corriente del circuito, de las mallas. Y por la naturaleza del circuito, se nos resulta más fácil encontrar los valores de la corriente del inductor y la corriente de esta malla que vamos a llamar I1 por el medio de análisis de leyes de voltaje de Kirchhoff. Entonces empezamos con la malla de IL. Tenemos 50 ohmios de IL en el tiempo antes de 0 menos 50 ohmios de I1 más 30 ohmios de IL a tiempo antes de 0 más 40 voltios igual a 0. Y en el otro lado de la malla del circuito tenemos unas leyes de voltaje de Kirchhoff para la corriente de I1. Tenemos menos B, tiempo antes de 0 más 50 ohmios de I1 menos 50 ohmios de la corriente del inductor en tiempo antes de 0. Como podemos ver aquí tenemos una malla que está en un circuito abierto. Por naturaleza sabemos que en un circuito abierto no hay corriente. Entonces podemos decir directamente que la corriente I1 es igual a 0. Entonces esto nos deja unas ecuaciones bastante sencillas de una sola variable que podemos encontrar inmediatamente la corriente del inductor en tiempo antes de 0 igual a menos un medio o 0.5 amperios y podemos encontrar directamente el voltaje del capacitor en tiempo antes de 0 que nos da una respuesta de 25 voltios. Ahora vamos a conocer el estado 2, el tiempo después de 0. Es cuando el interruptor del circuito se cierra y vemos cómo fluye la corriente del inductor y tenemos la polaridad del voltaje del capacitor. Muy bien, en el estado 2, en tiempo después de 0, podemos ver también cómo el circuito RLC toma una forma independiente de la fuente de voltaje, ya que lo separa este nodo. Entonces, aplicando leyes de voltaje de Kirchhoff a la corriente de IC, vamos a encontrar las derivadas o las condiciones del voltaje del capacitor y la corriente del inductor en tiempo después de 0. Siguiendo las ecuaciones, siempre manteniendo leyes de voltaje de Kirchhoff por la naturaleza del circuito que se nos facilita, podemos encontrar que el voltaje del capacitor en tiempo después de 0
por la derivada de ello es igual a 0, ya que vemos cómo se iguala a 0 la ecuación. Y encontrando la ley de voltaje de Kirchhoff para la corriente del inductor en su derivada respecto al tiempo, podemos encontrar como aquí ya esto es igual a 0 y nos queda menos 25 voltios de este lado. Esto lo dividimos por la inductancia del inductor y nos da menos 62.5 amperios por segundo. Ahora vamos a analizar el circuito RLC para encontrar la ecuación diferencial de segundo orden. Vamos a aplicar leyes de voltaje de Kirchhoff a la corriente del inductor. Nos da el voltaje del inductor más 50 ohmios de la corriente del inductor menos los 50 ohmios de la corriente del capacitor igual a 0. No vamos a tomar inmediatamente, como habíamos encontrado que la corriente del inductor era 0, porque ya estamos trabajando con la ecuación de segundo grado para el voltaje, el tiempo mayor que 0. Entonces vamos a proceder a hacer luego el análisis de la ley de voltaje de Kirchhoff a la corriente del inductor. Y después de encontrar la ecuación 1 y encontrar la ecuación 2, tenemos por respuesta una ecuación 2.1 y ecuación 2.2 que vamos a sustituir en la ecuación 1. Esto ya nos encuentra la ecuación diferencial, ya después de haber ordenado la ecuación. Ahora, después de haber encontrado la ecuación diferencial y haberlo sustituido por las variables de frecuencia naturales, vamos a determinarlas. Haciendo uso de la fórmula cuadrática, podemos encontrar los valores de S1 y S2 y podemos escribir la ecuación de Bt con las frecuencias naturales en su respuesta natural. Aquí tenemos el resultado y ahora vamos a encontrar la ecuación Bt con su respuesta total, pero hay que analizar cómo se comporta la respuesta forzada. Entonces tenemos aquí en el análisis para encontrar la respuesta forzada, manteniendo la condición de estado estable, vemos cómo el inductor pasa a un cortocircuito y cómo el capacitor pasa a un circuito abierto. De modo que hay un cortocircuito paralelo a la resistencia de 50 ohmios. La tensión ahí de este nodo es 0. Y es lo que está a la misma hora paralelo a BC. En conclusión, la respuesta forzada es igual a 0 voltios. Encontrando todas las incógnitas de la respuesta total, vemos que Bt es igual a 1 Euler por menos 146.45 T más A2 Euler menos 853.56 T. Vamos a tomar BO en la ecuación. Ya habíamos encontrado que BO, las condiciones iniciales eran 25 voltios. Y aquí encontramos una ecuación 5.1. Lo mismo hacemos aplicando la derivada. Ya habíamos visto que en BO, en la derivada de BO con respecto al tiempo era igual a 0. Entonces ya teniendo las ecuaciones 1 y 2, ya tenemos un sistema de ecuaciones de 2 por 2. Sustituimos para las variables y aquí encontramos la respuesta al problema. Bt igual a 30.16 Euler menos 146.45 T menos 5.16 Euler menos 853.56 T. Espero que le haya sido de agrado el video y si tiene algún comentario lo puedo escuchar claramente.